Continuidad. Una función es continua en un punto si existe el límite en ese punto y coincide con el valor de la función en dicho punto. Es decir, f de x diremos que es continua en A si y solo si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de A. Por lo tanto, para que una función sea continua en un punto, ha de verificar las siguientes condiciones. En primer lugar, que exista el límite de la función en ese punto, es decir, que existan los límites laterales en ese punto y sean iguales. Después, que la función esté definida en ese punto. Y por último, el valor de la función y el límite en ese punto sean iguales, es decir, que coincidan los valores obtenidos en las dos condiciones anteriores. Generalizamos esta definición para un intervalo y diremos que una función es continua en un intervalo cerrado AB si es continua en todos sus puntos. Veamos un ejemplo. Si queremos estudiar la continuidad de la función f de x igual a x cuadrado más 4 en el punto x igual a 3, lo primero que tendremos que hacer es calcular el valor de la función en el punto. Sustituimos la x por 3 y obtenemos 13. Ahora calculamos el valor del límite cuando la x tiende a 3 y obtenemos 13. Como ambos valores son iguales, podremos asegurar que f de x es continua en x igual a 3. Si además vemos su representación gráfica, podemos comprobar que así es, que en x igual a 3 la función es continua. Tipos de discontinuidades. Una función es discontinua en un punto cuando no se cumple alguna de las condiciones detalladas para la continuidad. Se distinguen los siguientes tipos de discontinuidades. Las discontinuidades pueden ser evitables o inevitables, y además las inevitables pueden ser de salto finito o infinito. Una discontinuidad se dice que es evitable cuando existe el límite en un punto y no coincide con el valor de la función en él, es decir, que el límite cuando x tiende a de f de x es distinto que f de a. Veamos un ejemplo. Nos piden estudiar la continuidad de la función definida a trozos f de x igual a x al cuadrado para los valores de x menor que 2 y f de x igual a 4 para x mayor que 4. Tendremos que estudiar la continuidad en x igual a 2, ya que es el punto en el que cambia la definición. Para el resto de los valores, la función es continua, ya que está definida mediante polinomios. Pues estudiamos qué ocurre para x igual a 2. Si calculo el límite cuando x tiende a 2 de f de x, al ser una función definida a trozos, tengo que ver lo que ocurre a la izquierda y a la derecha del 2. A la izquierda del 2, la función está definida como x al cuadrado. Por lo tanto, calculo el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x al cuadrado y obtengo 4. A la derecha del 2, la función está definida como 4, así que cuando calculo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 4, obtengo 4. Como ambos límites me ha dado el mismo valor, puedo asegurar que el límite cuando x tiende a 2 de esta función vale 4. Ahora tengo que calcular el valor de la función en 2, pero resulta que no existe, puesto que no está definida para ese valor. En ninguno de los dos trozos de la función está el igual a 2, así que la función no existe para ese valor. Por lo tanto, tengo que f de x tiene una discontinuidad evitable en x igual a 2. Si la representásemos gráficamente, podríamos ver que la función en x igual a 2 no existe. Es continua para los menores que el 2 y continua para los mayores, pero justo en el 2 no hay función. Discontinuidad evitable. Una discontinuidad es inevitable de salto finito cuando existen los límites laterales en un punto y estos son distintos. A la resta de ambos valores se le llama salto de la función. Es decir, cuando el límite por la izquierda de A me da un valor k y el límite por la derecha de A me da un valor r, diremos que la discontinuidad es inevitable y el salto de esta discontinuidad es el resultado en valor absoluto de restar k menos r. Vamos a estudiar la continuidad de esta función definida a trozos. Estudiamos la continuidad en x igual a 1, ya que es el punto en el que cambia la definición. Para el resto de los valores, la función es continua por estar definida mediante polinomios. Comenzamos calculando el límite cuando x tiende a 1 de la función. Como 1 es el punto en el que cambia la definición, tenemos que ver qué ocurre a su izquierda y a su derecha. A la izquierda del 1, la función está definida como 2x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, su límite me da 1. A la derecha del 1, la función está definida como 2 más 3x. Calculo su límite y obtengo 5.
Como he obtenido valores distintos, hago su resta y el valor absoluto de 5 menos 1 es 4. Por lo tanto, puedo asegurar que f de x tiene una discontinuidad inevitable de salto finito y de tamaño 4 unidades en el punto x igual a 1. Si representásemos gráficamente esta función, veríamos que a la izquierda del 1 la función se queda en el valor 1 y a la derecha se queda en el valor 5. Por lo tanto, vemos que hay una discontinuidad inevitable y que su salto es de 4 unidades. Una discontinuidad es inevitable de salto infinito cuando existen los límites laterales en un punto y además son infinitos. Es decir, si calculo el límite por la izquierda de A y obtengo o más o menos infinito, y calculo el límite por la derecha y obtengo más o menos infinito, diremos que el salto es infinito. Por ejemplo, nos piden estudiar la continuidad de la función 1 partido de x. Estudiaremos la continuidad en el valor x igual a 0, ya que es el punto que no pertenece al dominio de la función. Para el resto de los valores reales, esta función está definida. Comenzamos calculando el límite cuando la x tiende a 0, y 1 partido de 0 es más menos infinito. Tenemos que calcular límites laterales. El límite por la izquierda del 0 nos da 1 partido de 0 negativo, es decir, menos infinito. Y el límite por la derecha de 0 nos da 1 partido de 0 positivo, es decir, más infinito. Como los límites laterales nos han dado menos infinito y más infinito, podremos decir que f de x presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 0. Si la representamos gráficamente, podremos ver que a la izquierda del 0, la rama de esta función se va hacia menos infinito. A la izquierda del 0, vamos hacia el menos infinito. Mientras que a la derecha del 0, la rama de la función se va hacia más infinito. Tenemos un salto infinito.